Hablamos de un lugar totalmente inhóspito, donde si hay vida es porque se le permite existir solamente con el propósito de causarle dolor. Un lugar en el que todo está condenado a convertirse en un elemento más del paisaje, adoptando el mismo color decadente que rodea todo lo que tus ojos y cualquier sentido pueda percibir. Dije esto hace 11 meses cuando analizamos el tráiler del juego. Ahora que tuve la oportunidad de jugarlo, puedo decirles que aquel lejano video no estuvo tan equivocado, y me sorprende lo bien que pude predecir el juego. ¿Y entonces? ¿Fue realmente bueno? ¿Vale la pena jugarlo? ¿Ofrece algo innovador o interesante? ¿Terminó siendo otro Scorn? Este video funciona como mi reseña del juego. Debo decir que si decidí hacer una reseña antes que un video explicando su historia es porque el juego está muy cargado de simbolismo y con un lore muy complejo que creo merece ser analizado en más de un video dedicado a ello. Si te interesa que explore, analice y explique este juego como lo he venido haciendo con Scorn, házmelo saber en los comentarios y con tu like. Por otra parte, en el canal también puedes encontrar el directo en donde me pasé de principio a fin este juego, por si te interesa. Necrófosis es una experiencia que busca sumergirnos en un reino o realidad fuera de la existencia misma, un futuro más que distante en donde el cosmos no es más que una sombra carcomida y putrefacta de lo que alguna vez fue, un reino maldecido por el toque de necrófosis, algo así como una maldición que provoca la decadencia de todo lo tangible e intangible. Tal como se menciona en el juego, en esta realidad todo está ahí para existir, pero nunca ser, para sufrir, pero nunca perecer. Este juego nos ofrece una aventura onírica, surrealista, grotesca, existencial, opresiva y desoladora, en la cual buscamos liberar a todo y todos de una existencia pútrida y de eterno sufrimiento y decadencia, para la cual deberemos atravesar terrenos tan diversos e irreales como aterradores y alucinantes, resolviendo algunos puzzles o peticiones de entidades y deidades que, si bien en su momento podrían haber sido la pesadilla de cualquier civilización o ser racional, ahora no son más que meros monumentos torturados y olvidados en un museo infernal. Vaya, sí que me lucí con la descripción, ¿no? Bueno, el concepto de necrófosis es muy hipnótico, imponente y trascendental, y tal como sucede con Scorn, es un concepto que en el papel o en un video, preferentemente mío por supuesto, es algo que estimula tu pensar y sentir, algo que se siente increíble de atestiguar y con mucho potencial, pero definitivamente no es lo mismo mientras se juega. Este quizás sea uno de esos juegos que prefieras ver con tu youtuber favorito. Ahí está mi directo, vamos, ve. Pues al igual que Scorn, no muchos disfrutaron de su gameplay, ya sea por la duración, poca acción o ser un juego con este estilo Walking Simulator, lo que nos lleva al siguiente apartado. Para todo aquel que ame el universo de H.P. Lovecraft, que disfrute de juegos como Scorn, Layers of Fear o incluso Ena, del cual hablé recientemente, es decir, de juegos cuya atracción principal es la admiración y la reflexión más que el frenetismo y la impulsividad, para ustedes es este juego. Si por otra parte te interesa mucho saber y conocer el lore, pero sin estar sentado solo caminando, resolviendo puzzles y leyendo, entonces te recomiendo te suscribas al canal para que yo haga el trabajo pesado y tú solo disfrutes de la exquisita información. Ah, y también para que no compres el juego, porque obviamente no lo vas a disfrutar. Sin entrar en muchos detalles, no por los spoilers, sino porque para eso quiero hacer videos dedicados, Necrófosis, en pocas palabras, es una historia sobre el final de los tiempos y el inicio de un nuevo universo o realidad. El ciclo interminable del principio y el fin. Si bien se entiende que así es, hay algunos datos que te hacen sentir que quizá este ciclo fue diferente, que hubo algunas cosas que salieron terriblemente mal y el resultado es lo que estás apreciando. Este apartado es sin duda el más fuerte del juego y la mayor razón para jugarlo, y debo decir, superó por mucho mis expectativas que, acompañada de los escenarios, se convirtió sin duda en una de mis historias favoritas. Sin embargo, hay dos detalles que no me terminaron de convencer. Nuevamente, alerta de spoilers. Número 1, las referencias cristianas.
Es una historia de muy buena calidad si hablamos en términos Lovecraftianos, pero ¿por qué meter al cristianismo? Lo manejaron de una manera excelente y hablando objetivamente, no está mal. Pero personalmente no me agrada la combinación de ambos aspectos. Por supuesto que tiene sentido, más simbolismo y por lo tanto más complejidad, pero lo interesante del horror cósmico es precisamente la insignificancia del ser humano y por lo tanto de sus creencias. Esto es solo mi opinión, pero me gustaría realmente saber tu opinión sobre este punto. Número 2. La aparición de Cthulhu. Sí, es impactante, imponente y todos lo conocemos, y es por eso que se siente más como un fanservice que como parte de la historia. Pienso que su esqueleto se veía genial porque daba a entender la gravedad de esta era, el horror de esta nueva realidad, saber que incluso él pereció ante el paso del tiempo y el tormento de la decadencia, ante el toque del necrófosis. Esto le dio peso a la historia y es la sensación que se construyó durante todo el juego, pero además de que para mí su invocación se sintió así, el que él, una deidad que ni de lejos es la más poderosa del panteón cósmico de Lovecraft, fuera al que pusieran y aparecieran aquí solo para decir algunas líneas y quedarse sentado, se sintió forzado. Verán, el juego está desarrollado por Dragonis Games y son responsables de haber creado juegos como Heresis y The Shore, siendo, creo este último, el más resaltable, ya que nos muestran figuras como Nyarlathotep, Cthulhu y Azathoth, por lo que esta gente no es ajena a estos temas. Pero también es cierto que este estudio no se caracteriza por hacer juegos con buenos gráficos, y para el juego estar siendo desarrollado sobre el motor gráfico Unreal Engine 5, sus gráficas dejan muchísimo que desear. Como dije hace 11 meses, el juego no resalta en un apartado gráfico, las animaciones son muy rígidas y muchas veces hay pantallazos negros para ahorrarse algunas animaciones, aunque algunas otras son creativas y van acorde a la lógica de este reino. Las mecánicas en sí no van más allá de caminar, recoger y colocar cosas, leer textos e interactuar con el entorno. Si tuviera que decir algo para defender el juego es que al menos algunas cosas están inteligentemente justificadas, como el hecho de no poder mostrar un objeto de tu inventario mientras corres, siendo justificado con la frase "la prisa entorpece la percepción". El sonido está muy bien trabajado el 90% del tiempo, pero hay pequeñas situaciones, como ciertas líneas de Cthulhu, donde se escucha como un sonido sobrepuesto. Los escenarios, por otra parte, sin duda alguna son lo mejor de este juego. Son hermosos, únicos, hipnotizantes y sin duda material para fondos de pantalla. Este juego, sin duda alguna, superó mis expectativas. No es un juego que cualquiera pueda disfrutar y por supuesto no es perfecto, pero sin duda pudo diferenciarse de buena manera de Scorn, de quien tanto le criticaban su parecido, tema que trataré en otro video. Es cierto que el juego también resultó ser extremadamente corto, siendo incluso mucho más corto que Scorn, pero con la diferencia de que con todo lo aparecido y el lore ofrecido, terminas el juego con una sensación de saciedad. Les recomiendo muchísimo se suscriban al canal, ya que en los próximos videos estaré cubriendo Necrófosis, Post-Trauma y por supuesto Scorn. Su suscripción, un like y cualquier comentario me ayudaría para poder traerles el contenido lo más antes posible. Si quieres apoyarme más directamente, considera convertirte en un miembro del canal para obtener beneficios increíbles. Muchas gracias a Rose Bushes por ser miembro del canal. Sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima. ¿Tú qué eres? Ser crudo. ¡Ja! No mames, ese güey es mi primo.